Bueno, yo creo que si buscamos un paralelismo, creo que Trump se parece más a Berlusconi que a Mussolini. Un matón inmobiliario neoyorquino. Sí. Un especulador. Sí. Si es que él actúa en política como un especulador. La izquierda está desorientada, profundamente desorientada, o estamos profundamente desorientados. Pero para mí la lógica geopolítica es esa. Cómo Trump valida otras lógicas imperiales como buenas, ¿no? Y cómo hace que la izquierda ante todo esto, hostia, estemos descolocados, ¿no? Para mí el trumpismo ha modificado la ola reaccionaria global tal como la conocíamos hasta ahora y la ha mutado. El primer trumpismo, ¿no? El trumpismo en 2016. El viejo mundo murió. ¡Murió! No. Estamos en el nuevo. Hemos cambiado de época, hemos cambiado de pantalla. Y nosotros seguimos jugando en la pantalla anterior, con las reglas de la pantalla anterior. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, a este nuevo Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV. Vamos con la 9ª entrevista de esta segunda temporada, que está feo que lo diga yo, pero nos está quedando todo un máster sobre geopolítica. Si en las últimas entrevistas hemos hecho un análisis y un recorrido de este 2026 que nos está atropellando, empezando por Venezuela, pasando por Groenlandia, por Panamá, por Irán, ¿no? Y todo eso que está haciendo el señor Trump y Estados Unidos en todo el planeta, que nos está descolocando, que nos está haciendo que se nos caduquen los podcasts y las entrevistas a veces en 2 días de los bandazos que da el señor Trump. En esta nueva entrega, en esta 9ª entrevista que vamos a hacer en Río Arriba, queríamos meter otro factor que por supuesto sobrevuela todo lo que tiene que ver con Donald Trump, pero que en esta entrevista hemos querido ir como un poco más allá y analizar un poquito más los entresijos. Hablamos de la extrema derecha, ¿no? Como digo, por supuesto, siempre se ha hablado de extrema derecha cuando hablamos de geopolítica, cuando hablamos en El Salto, pero creo que era importante ir un poquito más allá en esto que llamamos el trumpismo y cuáles son sus diferentes vertientes, sus diferentes grietas, tanto internamente dentro de Estados Unidos como en otras regiones, como puede ser la Unión Europea, donde las extremas derechas van dando también bandazos de un lado a otro que no saben si apoyar Trump o apoyar su propio soberanismo. Para ello, hoy hemos traído a una de las personas en el Estado español que más han estudiado y que más han escrito sobre las extremas derechas. Se trata de Miguel Urbán, ex eurodiputado, militante de anticapitalistas, analista político, colaborador con un montón de medios, sobre todo con Público y con esta propia casa, con El Salto, es también colaborador nuestro, y es autor de varios libros sobre la extrema derecha, por ejemplo, uno que publicó hace ya 2 años, pero que cada vez parece que esté más en boca y cada vez esté como marcándonos más el camino, que es Trumpismos neoliberales y autoritarios, radiografía de la derecha radical, que fue publicado, como digo, por Verso Libros en 2024. Antes de pasar a la entrevista, ya sabéis, nos ayudáis mucho si nos dejáis un comentario, decirnos quién os gustaría ver en esta ronda de entrevistas sobre geopolítica, darnos al like, seguirnos a nuestro canal, aunque sea solo por engañar al algoritmo, que el algoritmo de YouTube no nos quiere mucho. Y ya sabéis que todo esto tampoco es gratis. Si os podéis suscribir, ya son más de 10.000 personas las que apoyan este proyecto. Si te suscribes con tu dinerito, con esos 5 o 6 euritos que te puedes gastar al mes en El Salto, apoyas a que podamos seguir haciendo este tipo de proyectos. Ya sabéis que este 2025 le hemos metido muchísima caña al audiovisual y al podcast, hemos invertido en este estudio y queremos seguir haciéndolo, por lo cual os necesitamos. Nada más, os dejo con la entrevista a Miguel Urbán, espero que os parezca tan interesante como me la ha parecido a mí. Canta la luna, perla desnuda, como lobo solitario en la noche negra, cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar. Río Arriba. Miguel, bienvenido a Río Arriba, bienvenido al Salto, muchas gracias por acercarte y aceptar esta entrevista. Gracias a vosotros. Venga, Miguel, vamos ya con el tema que yo creo que es con el que tenemos que arrancar, porque este 2026 no nos ha dejado respirar. Venezuela. Precisamente tú, un par de semanas antes de que se hiciera esa intervención en Venezuela, escribiste una columna en Público en el que venías a hacer un paralelismo con lo que ya pasó con aquella excusa de la guerra contra las drogas que se utilizó con Panamá, ¿no?, para hacer una intervención. O sea, que creo que fue uno de los análisis premonitorios de lo que ocurrió, pero ¿de verdad tú veías? O sea, porque yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido esa inclusión tan quirúrgica y tal. ¿Tú veías que esto podía ocurrir de esta forma? Sí, o sea, creía que era la única forma que podía ocurrir realmente, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento muy importante. Estamos ante, más que ante una intervención que
presuntamente muestra fuerza, realmente estamos en una intervención que muestra debilidad. Y yo creo que esto es importante entenderlo. Muestra debilidad tanto del régimen venezolano como del propio trumpismo y los Estados Unidos. Yo hacía el paralelismo de Noriega en Panamá y de Bush padre, porque me parecía que ejemplifica mucho de lo que hemos visto y de lo que podíamos ver en Venezuela. De hecho, llegó a tal el paralelismo, yo creo que buscado evidentemente por la administración norteamericana, que Noriega es capturado el 3 de enero, que es el mismo día que capturan a Maduro, ¿no? Si recordamos, Noriega fue una intervención militar sobre Panamá, un país mucho más débil, económica, política y evidentemente militar que Venezuela, con una orografía mucho más fácil para una intervención de estas características, ¿no? La captura de Noriega duró 15 días, más de 1000 y pico muertos, 30.000 marines norteamericanos implicados en la operación. Estados Unidos no ha desplegado más de 15.000 efectivos en el Caribe. O sea, no había posibilidad, con los efectivos en ese momento que estaban desplegados, de una intervención a gran escala de ocupación del territorio. Con lo cual... Sí que es verdad que igual parecía más un bloqueo, ¿no? Eso es. Lo que estaban intentando. Era un bloqueo, pero había un elemento que diferenciaba de ese bloqueo, el tema de las supuestas narcolanchas, ¿no? Los asesinatos extrajudiciales. Para mí los asesinatos extrajudiciales es una forma de mandar un mensaje por parte de Trump al régimen venezolano. O sea, estamos dispuestos a saltarnos cualquier tipo de legislación internacional para hacer una incursión rápida, para hacer un elemento quirúrgico, para asesinar, si es necesario, a un número de personas para conseguir nuestro objetivo. Trump no tenía previsto una intervención a gran escala, Trump no podía entrar en Venezuela, una entrada en Venezuela podría haberse convertido en su propio Vietnam. La gran debilidad de Trump es interior, es interna, es dentro de Estados Unidos. Su propio movimiento, el MAGA, es muy reacio a cualquier tipo de intervención militar que suponga el coste de vidas norteamericanas. Esto es un elemento fundamental. De hecho, el ataque parece, y ya sabremos dentro de poco seguramente, que estaba pactado. O sea, no hay antiaéreos, no asesinan demasiado a ni un fácil, solo ¿no? norteamericano. O sea, más allá de la superioridad, hay un elemento claro de que no muera ningún norteamericano. Y eso es producto de la debilidad de Trump. Para Venezuela, 15.000, para Panamá, 30 años antes, 30.000 efectivos. Yo creo que eso muestra de un elemento muy importante. ¿Cuál era el objetivo en Panamá? El objetivo de Panamá era controlar el canal de Panamá ante las veleidades supuestamente soberanistas del régimen de Noriega. ¿Cuál es el interés en Venezuela? Controlar el petróleo ante las veleidades soberanistas del régimen venezolano, que entiende que no son patio trasero de Estados Unidos. Debilidades de Trump, aunque se hayan mostrado fortalezas, y muchas más debilidades del régimen venezolano de lo que pensábamos, que está mucho más podrido por dentro de lo que podíamos ver, por lo menos en sus partes más altas, ¿no? O sea, se ve claramente que es un acuerdo, ellos saben perfectamente que Trump no puede entrar sobre el terreno, que sería un coste demasiado alto no solo para Venezuela, sino para Estados Unidos, y a pesar de esto deciden llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que sí que puede hacer Trump es justamente lo que tú habías dicho, un bloqueo. Bloquear el petróleo. Y entonces, bloqueando el petróleo, controlas a una oligarquía venezolana. Es una oligarquía que ha descabezado solo una cabeza, ¿no? Y sigue manteniéndose la misma estructura. Para poner otro. Se mantiene la misma estructura. Lo cual habla claramente de un pacto, porque no podía ser de otra forma. Y esto es otro elemento muy importante, que ha dejado descolocados también a sus propios, ¿no? Seguidores a nivel internacional. Yo no creo que los propios estadounidenses, que no creo que supieran quién era Corina Machado, ni les importara, ¿no?
sino a lo que sería la extrema derecha venezolana, la extrema derecha europea, que veían en Corina como, además después de darle el premio Nobel, ¿no? Era como el elemento clave, ¿no? Una legitimación para poner a Corina de presidente. Eso no es posible, porque no es posible dentro de este marco de pacto, dentro de este marco de asegurarse el mínimo coste posible para los Estados Unidos con la mayor ganancia posible. Que la ganancia no es solo controlar el petróleo venezolano. Hay que recordar que es evidente que Venezuela tiene los mayores recursos petroleros del mundo, pero también es un petróleo complicado, es un petróleo caro, es un petróleo donde refinarlo, donde las propias petroleras norteamericanas, incluso extraerlo también, no saben si meterse o no meterse, o sea que hay dudas sobre a largo plazo sí, pero a corto plazo del propio beneficio de esas inversiones. Lo que quiere es controlar a quién se vende, que paguen un peaje por esa venta y asegurarse que esa venta se hace según el patrón dólar. O sea, el marco petrodólar se mantiene, ¿no? Ese es el elemento clave en donde China... Esto de comerciar con China en yuanes, Eso es. Vamos a comerciar con China. Yo te voy a decir cómo, cuánto y en qué términos, ¿no? Ese es el elemento clave. O con Rusia. Pero no va a salir un solo petrolero sin que yo dé permiso. ¿A dónde no va a dar permiso? Yo no creo que no dé permiso, fíjate, a China. Creo que no es un problema de dar o no permiso a China, sino controlar el tener el grifo de cuándo cierro, cuándo abro y en qué términos se hace esa negociación. O sea, se hace una negociación en donde yo voy a ganar una parte como buen mafioso, o sea, porque al final yo creo que nos equivocamos. Muchas veces ha habido un debate, luego si quieres lo podemos ahondar, ¿no? Sí, lo de las brechas internas y todo lo que tiene Trump, iremos luego. Pero incluso sobre el carácter fascista o no del propio Trump, ¿no? Buscando ciertos paralelismos con el viejo fascismo y demás. Bueno, yo creo que si buscamos un paralelismo, creo que Trump se parece más a Berlusconi que a Mussolini, ¿no? Pero con un país con mucho más poder. Claro, que a Mussolini, en el sentido que al final no deja de ser un businessman, un mafioso que articula la política como... hacía negocios, ¿no? La New Left Review Ridley sacaba un artículo muy interesante sobre la lógica de patrimonialismo político, ¿no? A la hora de gestionar el gobierno y el Estado norteamericano, ¿no? Eso está muy presente. Y está muy presente en todo lo que hace. Lo vamos a ver luego, si queréis, cuando hablemos de Groenlandia. Veremos que al final él utiliza como si fuera una empresa. Y él es un matón que se ha construido... en la lógica del matonismo inmobiliario neoyorquino, ¿no? Y al final ha actuado de la misma forma en Venezuela. Por seguir un poco, luego, como tú bien dices, quiero que nos cuentes estas brechas internas dentro del movimiento MAGA y, por supuesto, hablaremos de Groenlandia, pero por ir expandiéndonos poco a poco y quedarnos en el continente, en la parte sur, ahora... Cuba posiblemente se quede bastante asfixiada, ¿no? Algunos de los que podían ser ciertos socios pequeñitos de digamos, Venezuela y ese eje con Rusia y China van a quedar bastante asfixiados, pero yo creo que las dos, digamos, potencias regionales poderosas son Brasil y Colombia, las que le quedan, ¿no? Luego hablamos de Argentina también. ¿Cuáles crees que pueden ser los próximos movimientos de Trump dentro del continente, teniendo en cuenta esto de Colombia y Brasil? Colombia, además, con las elecciones bastante dentro de poco, ¿no? Bueno, yo creo que si analizamos, acabamos de tener el primer aniversario del primer año de toma de posesión de Trump, aunque parezca que haya pasado una eternidad, ¿no? Y que nos haya atropellado 2025 la historia. Nos ha atropellado también. O sea, es como si nos hubiera atropellado un poco la historia, ¿no? O sea, que es que cada semana teníamos como... O sea, yo me pongo en vuestro pellejo, ¿no? Del periodista y es como, pero ¿ahora qué cuento, no? Aquí en El Salto hemos intentado poner un filtro de no publicar todo lo que dice Trump, porque es una locura, porque además es como jugar a su juego y aún así está todos los días en nuestra home, siempre hay una cara de Trump, todos los días, ¿no? Intentando hacer filtro. Lo que Bannon llamaba el modelo de comunicación por inundación, ¿no? O sea, inundarlo todo de mierda. Inundarlo todo de mierda, bueno, pues inundarlo todo de imperialismo, ¿no? Así un poco la actitud, que es una actitud muy diferente a la del 2016, ¿no? Si vemos lo que ha hecho en este año en América Latina Trump, yo creo que nos permite
intentar vislumbrar lo que va a hacer en 2016 con las dos grandes citas electorales que vamos a tener tanto en Colombia como en Brasil, ¿no? Para hablar de Sudamérica y quitar de ese foco de momento a México, ¿no? Que estaría en Centroamérica o Norteamérica, cierto, ¿no? Depende de cómo lo pillas. Sí. Lo que vemos es, primero hablo de Panamá, misma lógica que Venezuela, o me devolvéis el canal o os invado. Claro, pero fíjate que Panamá ha cedido, o algo ha pasado, porque Claro hablaba que ha mucho cedido. de Panamá y Groenlandia y de repente Panamá ya Pero no porque habla. ha conseguido lo que él Puertos, quiere. ¿no? Que Claro, ante o sea, China... el elemento clave es que muchas veces es un jugador de póker. No está, todo el rato está tirándose faroles. Y muchas veces lo vemos como un signo de fortaleza y realmente es un signo de debilidad. No podía ocupar Panamá. Ni siquiera Panamá puede ocupar, porque es un coste demasiado alto a nivel interno. Y además tenemos una midterm también este año que hay que meterlas en la ecuación, en donde se puede jugar un impeachment que puede acabar con su legislatura. Con lo cual, creo que hay que entender que lo que hace Trump es amenazar y jugar muy fuerte. Y normalmente lo que consigue es una negociación en un contexto, en una situación más ventajosa para sus intereses. Lo hemos visto en Panamá, lo hemos visto en el caso venezolano, como estábamos hablando antes, cuando hablemos de Groenlandia lo veremos, o sea, es la misma lógica. ¿Qué hizo con Panamá? Amenazó, si recuerdas, solo hablaba de Panamá. Sí. Vamos a invadirla. No descarto una invasión militar, no o descarto utilizar la una fuerza invasión militar. Algo así, No, llegó a hablar de Sí, invasión sí. militar. ¿Cuál era la cuestión? Panamá desde hace unos años había recuperado todo el conjunto de la autonomía del canal, cobraba tasas a los buques norteamericanos, a las bases, bueno, y se había incluido dentro de la estrategia de la ruta de la seda china, ¿no? O sea, ¿qué es lo que él quería? Que Panamá dejara la estrategia de la ruta de la seda china, ya lo ha hecho, y que las mercancías norteamericanas no pagaran ese tipo de peajes y además las bases militares que controlan el canal volvieran a tener pues, ese control de facto, aunque no de jure, del propio canal. Una vez que consiguió eso, no vuelve a hablar de Panamá. Ya está. Eso No hay ya más, es ya está. como cuando en el RIS ocupas un territorio. Ya está, ¿para qué vas a tener que...? ¿no? Y lo ocupas gratis. Claro. O sea, sin tener que desplegar 30.000 soldados como hizo Bush padre, lo consigues gratis. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental que hemos visto este año? Es una reactualización de la doctrina Monroe, de América para los americanos, o más bien América para Estados Unidos, ¿no? Claro. Eso sería realmente, porque lo de América para americanos puede llegar a confusiones, ¿no? Realmente es América para Estados Unidos o América como patio trasero del Imperio norteamericano. Ya la han bautizado como la doctrina Monroe, ¿no? Eso de Donald. es, de Donald, y incluso yo diría a que es una reactualización de la doctrina Roosevelt del Gran Garrote. De hecho, que es la que verdaderamente inaugura el imperialismo norteamericano más injerencista en una lógica de sheriff internacional. Eso es principio del siglo pasado, antes de la primera incluso, de la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando del 8, del 11. De hecho, ese es un colorario. Colorario es una actualización de la doctrina Monroe que se llama el corolario del Gran Garrote, que es un antiguo proverbio africano que utilizaba Roosevelt, que decía, habla bajito, pero siempre lleva un gran garrote detrás, ¿no? Bueno, pues él lo ha actualizado, el Gran Garrote, sobre América Latina, sin hablar bajito. Él habla fuerte a cara descubierta. Y lleva un garrote pequeñito. Es curioso, ¿no? Habla fuerte, pero lleva un garrote pequeñito. De hecho, él está hablando de un corolario Trump a la doctrina Monroe. O sea, que hay un objetivo claro. Y de hecho, me fito más en Roosevelt porque es un modelo para Trump. Trump busca muchos paralelismos históricos, busca muchos modelos en los que seguir. Roosevelt fue neoyorquino,
presidente, actualizó todo el imperialismo norteamericano, sufrió un atentado, por cierto, en una campaña electoral, que también sobrevivió gracias ¿cómo es esto? A su discurso, que lo llevaba aquí puesto y era tan grande. Las hojas. Las hojas pararon la bala, ¿no? Qué paralismo, que mi discurso me salve la vida, tiene por eso, su rollo, Él es su modelo. Por cierto, Roosevelt consiguió el Nobel de la Paz. Ah, mira. ¿No? Lo digo por buscar, cómo intenta buscar... Igual por eso tiene sus ansias, ¿no? Eso es, cómo intenta buscar siempre paralelismos en ese sentido. ¿Y con quién creó la doctrina del gran garrote Roosevelt? Con Venezuela. Anda. O sea, que creo que es una serie de elementos interesantes. O sea, fue su actor aliado en el sur. No, fue en el conflicto con Venezuela donde él... donde creó el corolario llamado Gran Garrote. Había, eso además te encantará, era un conflicto de deuda, mira. De impago por parte de Venezuela, de deuda contraída con Reino Unido, Alemania, mira, no conocía la historia. Italia. Y ¿qué le hicieron a Venezuela? Pues un embargo marítimo. Vaya. Un bloqueo. Tal, lo mismo que estamos viendo, parecía que iba a ocurrir. No, y que está pasando. Y que está ocurriendo porque con los petroleros. Y esa es la forma de no meter soldados en... ¿Cómo controlas a Del Sí? Todo petróleo que salga tiene que pasar por donde yo diga que salga. Eso es. Entonces, él lo que está actualizando es esa doctrina de patio trasero. Hemos visto Panamá, hemos visto lo que ha hecho en Argentina. O sea, actuando en las elecciones. Yo creo que ese es el modelo que vamos a ver en el caso de colombiano. Os presto dinero si votáis al que yo diga, ¿no? Que es lo que hizo con Milei. Fue un rescate en toda regla. Fue un rescate a Milei, no a Argentina. Exacto. Y si no gana Milei ni me molestaré o algo así, creo que dijo, ¿no? No, si no gana Milei no hay dinero. No hay dinero, ¿no? Ni siquiera me molesta, es que no hay dinero. En Colombia y en Brasil, que igual no tienen esas necesidades económicas que puede estar pasando Colombia ahora mismo, ¿tú qué crees que va a haber? ¿Una injerencia política? ¿Financiación de oposiciones? Yo creo que vamos a tener una injerencia política. O sea, si ves, por ejemplo, agosto de este 2025, la injerencia que buscó con el tema de los aranceles en el caso del juicio a Trump, ¿no? O sea, tú enjuicias a un colega mío, yo te meto un aranceles del 50%, siendo el principal lugar de exportación de materias primas por parte de Brasil. O sea que es un golpe a la propia economía brasileña, ¿no? Le pongo a Moraes, le pongo sanciones personales a los jueces del Tribunal Supremo que están juzgando a Bolsonaro. Yo creo que vamos a ver injerencias políticas evidentes en Colombia y en Brasil, porque Trump tiene muy claro que una forma de controlar a América Latina es imponer sus propios virreyes de la ola reaccionaria global, que podrían ser ya casi ola reaccionaria trumpista, ¿no? O sea, una sumisión clarísima, lo hemos visto en Honduras también, no solo apoyando al candidato de extrema derecha, sino incluso indultando a Juan Orlando, que sí es el anterior expresidente, que sí que estaba condenado por un tribunal, el mismo tribunal que está juzgando a Maduro, sí que lo había condenado a él por inundar Estados Unidos de droga, ¿no? Claro, ese es el modelo que yo creo que vamos a ver en el caso colombiano y brasileño. ¿Cómo va a ser? Hay extremas derechas. Bueno, en Brasil entiendo que es Bolsonaro, la familia Bolsonaro, Colombia... Hay un debate ahí muy fuerte y ese es el elemento clave. Yo creo que hay una disputa ahora mismo entre el clan Bolsonaro, ¿no? Si es Tarcisio, el hijo mayor... O sea, si es Flavio, disculpa, el hijo mayor del clan Bolsonaro, o si es el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio. O sea, grietas entre la extrema derecha. Hay una grieta, ¿quién es el candidato? Ya. Bolsonaro padre quiere que sea Flavio, porque es en el que confía, pero el que podría tener más apoyos más allá de la extrema derecha, incluso la derecha y una parte importante del establishment brasileño, es Tarcisio,
que es el gobernador. ¿Y en Colombia hay una extrema derecha trumpista? Sí, y de hecho va segundo en las encuestas. Creo la última encuesta que miré era el candidato del Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, estaba en un 30 y poco % y la extrema derecha trumpista está ahora mismo en un 22%. Más o menos. Eso es lo que en la primera vuelta, donde hay bastantes más candidatos de extrema derecha que no están agrupados, que no es lo que le está pasando a la izquierda, que está agrupada en torno al Pacto Histórico. Vamos subiendo un poco México. México vecino, o México también Trump ha amenazado ya con hacer incursiones militares contra el narco mexicano, que esto me parece una locura, eso podría ser un baño de sangre increíble, pero lo que está claro es que ya está utilizando ese matonismo. México está ahí como plantando cara, pero tal, ¿cómo ves la situación con el vecino de abajo? Está utilizando, de hecho, empezó con México antes que con Venezuela, ¿no? Él en febrero declara a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Esto le permite intervenir militarmente utilizando la Ley de Seguridad Nacional sin pasar por el Congreso. ¿Vale? O sea, saltándose el tema del Congreso y hacerlo legal. Por cierto, es lo mismo que hizo Bush padre para intervenir en Noriega, ¿no? En Panamá, a intervenir en Noriega. En mayo incorpora el Cártel de los Soles. Y en mayo sabemos, el New York Times destapa una serie de indicaciones al Pentágono para que vayan preparando intervenciones extranacionales contra estos cárteles de forma quirúrgica. Y habla de la ocupación del norte de México. O sea, él sí habla de ocupación del territorio. No creo que vaya a pasar. O sea, por lo mismo que decíamos antes, no puede gestionar muertos norteamericanos ante su base social. Sí puede hacer algún tipo de incursión y de momento lo que sí está consiguiendo es que el gobierno mexicano ceda a una serie de cesiones a la hora de deportar a narcos mexicanos que estaban reclamados por la justicia norteamericana. De hecho, esta semana pasada creo que lo hizo con 20 y pico, ¿no? De momento eso es lo que está consiguiendo. Él lo vende como una cierta victoria y mantiene el apretado al gobierno de Claudia Sheinbaum justamente con esta presión muy fuerte en donde mezcla tanto el podríamos decir, lógica matonista militar de invasión o de intervenciones quirúrgicas contra la soberanía mexicana y el matonismo también de los aranceles, donde los ha quitado, los ha puesto. Vemos cómo esa lógica matonista de los aranceles es muy interesante. O sea, los pone, los quita, los pone, ahora lo ha vuelto a quitar en Davos por Groenlandia, hemos visto cómo los va poniendo, los va quitando y va actuando como si fuera una parte más de su elemento coercitivo de poder. Una herramienta de coerción, ¿no? O sea, es pura brutal, y dura. Sí, es brutal. Y eso es lo que está intentando hacer con Claudia. Claudia yo creo que está intentando mantener el tipo. Mantener el tipo dentro de lo difícil que es por la extrema dependencia que tiene de sus exportaciones a Estados Unidos. Claro. Es su principal, y es que con diferencia, eso es. socio comercial. Y cómo Estados Unidos, por cierto, Trump está cargándose todo lo que es el libre comercio. Total, ¿no? esa te la iba a preguntar luego. Es brutal. No esa viene. O sea, es brutal, lo digo porque México tiene un acuerdo de libre comercio el TECAN del 94, desde el 94, el primero que se firmó de todos, o sea, de gran alcance. Eso es, o sea, el TLC es brutal, ¿no? Mira, voy a aprovechar y ya te meto el otro factor. Creo que es la primera vez que voy a preguntar sobre este país en estas entrevistas de geopolítica de Río Arriba, Canadá. Pero es que hemos visto, primero, hace tan solo unos días, el domingo lo publicábamos en El Salto, el presidente, ¿no? Carney viaja a Pekín, se abraza con Xi Jinping y firma un acuerdo comercial en el que le baja los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, ¿no? Y escenifica esa imagen con el presidente chino.
Y luego, 3-4 días más tarde, hace un discurso que es bastante brutal por el hecho de que planta cara a Estados Unidos, ¿no? Y dice, ya está bien de matones de colegio, los países medianos nos tenemos que alinear para que esta gente los imperialistas no nos toquen nuestros territorios y ni nuestro comercio. Y también hace como una crítica a todo este sistema que ha funcionado de vasallaje a Estados Unidos, ya no funciona, ¿no? ¿Cómo ves el papel de Canadá en esta última semana y estos movimientos de plantarle cara a Trump? Yo creo que como buen vecino de Estados Unidos conoce bien las debilidades del imperio norteamericano. Ajá. Creo que eso no hubiera sido posible con un imperio norteamericano grande, ¿no? Ahora es un imperio norteamericano menguante. Creo que eso Europa parece que no lo sabe. ¿No? Lo digo porque es curioso. Sí, no, es curioso, que Canadá plante cara y que Unión Europea mientras agacha la cabeza. Eso es, como un gigante comercial como Europa agache la cabeza y asuma una lógica de súbdito sumiso ante el imperio norteamericano, y Canadá, que económicamente, ya no hablemos de la lógica militar, ¿no? Económicamente es infinitamente más débil que la Unión Europea, le plante cara. ¿Por qué? Porque sabe que le puede plantar cara, y esto es un elemento importante, que lo puede hacer económicamente y sobre todo que es muy rentable políticamente. Hay que recordar que el mismo año que gana Trump, también había se convocan elecciones anticipadas en Canadá. Iban a perder los liberales, después de una década larga de gobiernos de Trudeau, muy desgastados, el partido iba a perder, iban a ganar los conservadores, creo que tenían, como no me acuerdo ahora, 12-14% de ventaja. Sacaron la bandera canadiense contra Estados Unidos, levantaron el sentido patrio. Esas elecciones las ganó Trump. Sí. Las ganó Trump, o sea, le dio vida a una lógica de soberanía. ¿Tú crees que esto puede pasar en países europeos? Fíjate, yo había... Que salga Pedro Sánchez y diga, soy el único que puede parar a Trump, ¿no? Yo había especulado con un amigo en común que tenemos, ¿no? Con Gonza, había especulado sobre esa posibilidad, ¿no? Cómo el extremo centro europeo podía reafirmarse robándole la lógica soberanista a la extrema derecha, ¿no? Cómo podía reafirmarse. Pero el espíritu del vasallo está metido en el tuétano del establishment europeo, hasta tal punto que ni siquiera tienen autonomía política para defender sus propios intereses ya como burócratas. O sea, ya no... Ya. Y al final firman ese acuerdo vergonzoso y vergonzante en un campo de golf propiedad del propio Trump, ¿no? Y un acuerdo desastroso, vergonzoso y vergonzante, ¿no? Y vemos a nuestra amiga Ursula von der Leyen haciendo así como si fuera una vasalla más de Trump y del trumpismo, ¿no? Puede ser que el elemento de Groenlandia espolé, de hecho... A mí me ha llamado la atención cómo Macron no ha jugado más una posición más golista, ¿no? Más de independencia ante el imperio norteamericano. Yo es que, fíjate... Y ahora empieza a intentar jugarlo. Pero empieza a intentar jugar, es curioso, cuando ya lo tiene todo perdido políticamente en Francia, ¿no? O sea, llama la atención. Yo justo me la tenía guardada para luego, ¿no? Pero ya nos metemos en Europa, pues vamos a ir salteando con las preguntas, porque claro, además es que cuando la vi, dije, ostras, esto me encantaría preguntárselo ya a Miguel hace unas semanas. Cuando hacen la intervención y el secuestro de Nicolás Maduro, la política que hace una respuesta más firme en toda la Unión Europea es Marine Le Pen. O sea, la extrema derecha tiene claro eso del soberanismo, incluso para confrontar a Donald Trump. La extrema derecha francesa, que es diferente. Eso, bueno, sí, la francesa, sí. Claro. No la europea. Es curioso que Europa se quede pasmado mirando hacia otro lado, ¿no? Que Macron, que también es francés, tímidamente... No, al revés, Macron aplaude. Claro. Al principio aplaude, luego ha ido reculando por la presión de la extrema derecha. Claro, y ves a Marine Le Pen diciendo, oiga, la soberanía, ¡buah! Por una cuestión golista. O sea, Le Pen es una golista de derechas. O sea, de extrema derecha, es una golista de extrema derecha, ¿no? Pero
Yo recuerdo una frase cuando gana Trump las elecciones, las últimas, le preguntan a Le Pen. Y le dicen, bueno, ¿cómo ve usted la victoria de Trump? ¿No? Toda la extrema derecha europea a coro, a ver quién felicitaba más fuerte a Trump para ver si Trump posaba su visión sobre ellos, ¿no? Le Pen hizo todo lo contrario. Le Pen dijo, bueno, creo que puede ser un buen día para los norteamericanos, pero no tiene por qué ser un buen día para los franceses. Esa lógica soberanista, que está en el tuétano de la política, en teoría de la política francesa, ¿no? Y de cierta lógica del chauvinismo francés, ¿no? No se ve en Macron, en el caso de Venezuela, de una forma muy clara, y sí se expresa tanto en las declaraciones que hizo Bardella como en las propias declaraciones que hizo Le Pen. Es muy interesante. Yo no sé si recordáis, al principio de enero, febrero, marzo, Vox tiene una pequeña crisis. Lo digo porque muchas veces miramos siempre a las crisis de la izquierda, nunca miramos a las crisis de la derecha, ¿no? Tiene una pequeña crisis en relación a su relación con el trumpismo. Y hay ciertos sectores, entre ellos Ortega Smith, por cierto, que finalmente es defenestrado, que son críticos con esa relación. De hecho, el que era el portavoz en el Congreso de los Diputados en defensa, deja el partido, da un portazo, no sé si lo recordáis, un general de Marina, de Infantes de Marina de Cádiz, en donde dice, entre ideología y patria, siempre escogeré la patria. Yo no voy a ser un lamebotas de Trump. Cuando se había dado una semana antes esa famosa frase en la CEPAC de Washington de Trump diciendo mi amigo Santiago Pascal, ¿no? Claro, entonces ahí, ¿no? Sí. Hay una cierta crisis porque se ve cómo se conjuga un soberanismo subordinado. Sí. Es muy difícil de conjugar que eso. No es soberanismo ni es nada. Claro, no es soberanismo. En cambio, Francia, la extrema derecha francesa, sí que ha jugado. Por eso, en ese momento, yo veía, para volver atrás, que el extremo centro europeo tenía una oportunidad de oro de, como ha hecho Lula también, por cierto, que Lula le ha robado la bandera al bolsonarismo, le ha robado la bandera brasileña al bolsonarismo, y poniéndose duro ante Trump, ante los aranceles. ¿Cómo la Unión Europea podría haber jugado ese papel, ponerse duro en una lógica negociadora? Nadie pensábamos que fuera a romper con la OTAN ni a romper con el marco de subordinación geopolítico con el campo atlantista norteamericano, pero al menos negociar en una correlación de fuerzas mejor y entonces utilizar la comunicación política, que es lo que ha hecho Canadá, volviendo antes. Yo no sé si recuerdas cuando él habla de que a lo mejor Canadá quiere incorporarse a Estados Unidos. Sí. No sé si recuerdas que la ministra de Sanidad dice al revés, veniros vosotros aquí, que aquí tenemos mejor sanidad, mejor educación, mejor no sé qué. De hecho, fue más veces, o sea, le golpeó mucho más inteligente, ¿no? Le dijo, a lo mejor el estado de California quiere formar parte de Canadá, ¿no? Sí, porque tienen unos niveles de educación, de sanidad, de qué. Sí, fue brutal. Claro, fue brutal. Pues eso, que en cierta medida es gratis. Claro. Yo no sé por qué Kallas, von der Leyen no juegan a esa lógica. O sea, y eso muestra esa aptitud del vasallo que está metida en el tuétano de las instituciones europeas. Increíble. Tan fuerte. El único que lo intenta hacer, un poquito, ha sido Pedro Sánchez. Ya. Comunicativamente. Pero lo ha intentado desmarcándose en el tema de la subida del gasto militar para luego subirlo de otra forma, pero desmarcándose de la foto, del tema comunicativo. Palestina ha sido un ejemplo, y yo creo que ahí Macron empieza a ver que puede ir por ahí el camino. Las declaraciones de Macron sobre Groenlandia, la disposición del ejército francés a hacer una misión en Groenlandia, la cuestión de no entrar en los países de paz y gestión de Gaza,
yo creo que son vistos de que el macronismo está recuperando por lo menos una lógica golista, ¿no?, de política exterior. Mira, vamos, si quieres, con Groenlandia. Estoy intentando como a ver cómo podemos encarrilar todo lo que te quiero preguntar, que es mucho y que no se nos vaya a las 3 horas esto. Igual vamos con alguno de los conflictos y países que hay todavía. No quiero dejarme lo de que nos hables un poco sobre esa guerra interna dentro del movimiento MAGA, porque ya lo hablamos aquí, tuvimos a Alejandro López de Descifrando la Guerra y ya nos adelantó algo, pero yo creo que tú nos puedes aportar bastante más información y me parece muy curioso. Y luego igual tiramos a esto de los discursos de la izquierda, la derecha rompiendo el libre comercio y tal, que me parece como súper interesante y algo que quería charlar contigo. Pero por seguir un poco la lógica que estábamos haciendo de geografía, Groenlandia. No te voy a preguntar por qué Groenlandia es importante, porque creo que ya se ha hablado mucho, minerales, petróleo, rutas comerciales, que China, Rusia no entre, ¿no? ¿Qué papel crees que va a jugar? La pregunta sería más, mirando un poquito al futuro, ¿va a jugar esa disputa entre la Unión Europea y Estados Unidos con Groenlandia en medio? ¿Qué crees que puede ocurrir en las próximas semanas, meses? Yo creo que va a ser en próximas semanas. O sea, yo creo que nadie puede pensar que a corto plazo Estados Unidos va ni a invadir ni a comprar Groenlandia. O sea, yo creo que sería bueno, por lo menos, en mi opinión, descartarlo de quitar las los posibilidades. faroles Trump fuera. Son faroles. ¿Qué va a conseguir Trump? Trump va a conseguir una mejora de la situación de Estados Unidos en torno a una pieza clave geoestratégica, tanto militar como comercial como de recursos, que es Groenlandia. ¿Qué va a significar esto? Yo creo que lo que va a significar es que Estados Unidos va a seguir asegurándose la disposición para poder utilizar Groenlandia como parte de su sistema de defensa y su sistema de bases. A día de hoy ya lo puede hacer, por cierto. Y de hecho, lo que ha hecho Estados Unidos es paulatinamente rebajar su presencia militar en Groenlandia. Eso es un dato, yo creo, importante. O sea, estamos hablando de que ha podido perder unos 10.000 soldados sobre el terreno en las últimas décadas sobre Groenlandia. Con lo cual eso contrasta con la visión de Trump, ¿no?, de lo necesitamos para nuestra seguridad. No es tanto un elemento seguritario, sino un elemento comercial y un elemento de recursos. Yo creo que ahí es donde quiere llegar Trump a un acuerdo de mejoras de explotación de recursos naturales groenlandeses y control del comercio, pues como ha hecho con Panamá. Yo creo que ese es el elemento que quiere conseguir, que la Unión Europea se lo va a dar, claro. E incluso puede ser que lleguemos a una situación surrealista en donde sea la propia OTAN, los países europeos, los que pongan los hombres y el dinero para mantener una base militar. Por Mark Rutte ya está. Claro. O sea, Mark Rutte lo está deseando. Es lo que le está vendiendo al señor Trump. Vamos a mandar nosotros soldados para que veas que te la vamos a proteger y Rusia y China no va a entrar, ¿no? Eso es. Con lo cual, no es gasto para Estados Unidos, no es desplazamiento de tropas y tú tienes a tus vasallos. Financiamos su imperialismo. Eso es. Financiando y asegurando una pieza clave en tu lógica imperial de guerra con China. Eso es lo que vamos a ver. Con una paulatina traslado de población norteamericana sobre Groenlandia y dentro de 10 años, quién sabe si hay un referéndum de autodeterminación. Con un montón de gente dentro, con soldados estadounidenses que ya se han sacado el pasaporte. Que decide independizarse para posteriormente incorporarse a un estilo federado modelo Puerto Rico, ¿no? Eso, para mí, sería el escenario más. Te voy a preguntar más sobre la Unión Europea, el papel que tiene ahora o que deja de tener, y además también dentro de la Unión Europea me quiero meter en las extremas derechas que tú tanto conoces. Pero antes de meterme en no me quiero dejar fuera otro de las zonas calientes y conflictos, ¿no? Irán, Oriente Medio, el papel de Israel. ¿Qué quiere Trump en Irán? ¿Qué quiere Trump en la zona? Controlarla.
Es una zona en disputa geopolítica fundamental, lo ha sido históricamente, lo es actualmente. ¿Qué estrategia sigue o va a seguir? Con una serie de recursos fundamentales, donde no solo está el gas, el petróleo, sino rutas comerciales fundamentales, el estrecho del Sud. O sea, vemos una serie de elementos muy importantes donde Irán juega en esta disputa geopolítica con China. Nunca podemos perder que esto es una lógica de disputa geopolítica. Que hemos hablado poco de esto, hemos citado pocas veces a China, Eso la verdad, es. y siempre está detrás de todo. Aranceles con Brasil, no era por Bolsonaro, estaba China detrás. Lo que está pasando en Venezuela, lo mismo. Groenlandia, 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, Irán, lo mismo, ¿no? Y lo que vemos en Gaza y los intereses también de Estados Unidos, como Israel como colonia del imperio para asegurar esa parte del este. Una vez dicho esto, los intereses que tiene el imperio, lo primero que hay que hacer es condenar sin ningún tipo de ambajes la represión tan brutal y el régimen de los ayatolás, ¿no? O sea, yo creo que... Lo digo porque muchas veces podemos caer en una lógica amigo-enemigo, ¿no? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. No. No tiene por qué. No. O sea, los ayatolás nunca serán nuestros amigos. Nuestro único aliado en Irán es el pueblo iraní. Punto pelota. Y ahora mismo el pueblo iraní se está levantando, como lleva tiempo en repetidas ocasiones, levantándose ante medidas de recortes neoliberales fundamentales muy fuertes, que están llevando a una lógica de carestía de la vida y que nosotros deberíamos de apoyar estas protestas. Claro, pero Trump pesca en aguas revueltas, ¿no? Claro, sin por ello legitimar ni caer en los intereses espurios que puede tener tanto el régimen sionista de Israel como el propio Trump, ¿no? Que no hay que ser ingenuos, que la tienen, pero eso no lleva a cerrar filas con alguien que está masacrando a su pueblo, ¿no? O sea, que yo creo que este elemento, porque muchas veces el campismo cae en esta lógica, ¿no? Igual que lo que cuestionar sin ambajes lo que ha pasado con Maduro, el secuestro de Maduro, no significa cerrar filas con un régimen que estamos viendo que está mucho más corrupto de lo que pensábamos y que no tiene nada que ver con lo que era Chávez y el chavismo y con lo que se impulsó en su momento, ¿no? Y aunque haya que cerrar filas, evidentemente, ante cualquier ataque imperialista en ese sentido. Pero ahora mismo lo que estamos viendo en Irán es un levantamiento popular. Y de hecho, si hay una intervención armada norteamericana, a quien mejor le va a venir es al régimen de los ayatolás. Se van a erigir como los únicos defensores de la patria, una lógica soberanía, el enemigo externo y demás. Y también yo creo que en ese sentido va a haber una disputa muy importante, porque claro, ya estamos viendo como el hijo del Shah está jugando sus bazas para convertirse en el virrey de los intereses del sionismo y de Estados Unidos en la zona, ¿no? Con lo cual, si nosotros no conseguimos apoyar y construir alianzas con los sujetos populares iraníes y kurdos que están actuando en estas protestas, claro, solo va a haber un interlocutor válido, que es el hijo del Shah, ¿no? Por eso también es tan importante que construyamos otro tipo de alianzas populares con los sujetos que se están movilizando. Digo porque también vemos muchas veces como una fortaleza del imperialismo y lo que estamos viendo también es un resurgir de toda una serie de movilizaciones que hemos visto, vimos en Nepal, hemos visto en Marruecos, hemos visto en Perú, estamos viendo ahora mismo en Irán. A mí siempre me gusta decir que, sin embargo, se mueve, ¿no? Parece que te veo bastante positivo en esto. Yo estoy un poco negativo en esto, pero a ti te veo... Hay una frase que me encanta... Nosotros sacamos un reportaje, ¿no?, de la Gen Z en estos 3-4 países, ¿no? A mí me encanta una frase del Manifiesto Comunista que dice todo lo sólido se desvanece, ¿no? Bajo nuestros pies. Bueno, pues creo que, aunque parezca muy sólido,
hay que ver que muchos de los elementos imperialistas del imperio norteamericano son más debilidades que fortalezas. Luego, si quieres, vamos a eso. Vamos a ir a esto, porque tenía ganas, no sabía si dejármelo para luego, pero me parece muy interesante ese análisis que tú ya has ido adelantando sobre esas fisuras dentro de los movimientos de extrema derecha, del trumpismo dentro de Estados Unidos, y cómo afecta esto, que ya has ido soltando algunas puntualizaciones, a la política exterior de Estados Unidos. O sea, ¿cuál es la fisura, según tú? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es el problema interno que tiene Trump en su propio país? O en su propia base. Tiene un montón. Luego iremos a una particularidad que condiciona mucho el tema de las interacciones imperialistas fuera de su territorio en relación a intervenciones militares, ¿no? Pero primer elemento clave. Trump no ha conseguido construir lo que sería un bloque histórico en el sentido clásico de la palabra. Trump lo que tiene ahora es una correlación de intereses que él coordina y ejemplifica en su figura, ¿vale? Esto es importante. No es lo mismo los intereses de los broligarcas, ¿no? De Elon Musk, Peter Thiel, y podríamos coger tantos otros, que los intereses, por ejemplo, las petroleras. Se ha visto en el tema de los aranceles, donde hay choques entre fracciones de la burguesía norteamericana porque tienen intereses contrapuestos, que Trump consigue coordinar en su figura, pero que no puede contentar a todos, ¿no? A la hora de explicar medidas reales, no puede contentarlos. Y todavía no hay una fracción dirigente, aunque sería seguramente los broligarcas, pero no hay una fracción dirigente de la burguesía todavía hegemónica. De hecho, por ejemplo... Los broligarcas sería J.D. Vance, claro, ¿no? Total. La apuesta, la de Peter Thiel, ¿no? Eso es. Y Elon Musk, que muchas veces se ha salido un poco de la ecuación, pero está ahí escondidito, ¿no? No, de hecho ahora estaba subvencionando a varios candidatos del MAGA para el midterm que van a ver, ¿no? Luego, lo que pasó en Los Ángeles, cuando el ICE tuvo que empezar a rebajar las redadas, fue también por la presión del sector primario californiano, que le dijo a Trump, a ver, el 70% de los que recogen nuestra fruta, nuestra verdura, son los que queréis echar del ICE. Sin papeles. Yo sé que no los vas a echar a todos. Y que estén un poco asustados es bueno para mi negocio porque aceptan cobrar menos. Menos y situaciones de mierda. Pero yo no puedo aceptar que me estés haciendo redadas en mis centros de trabajo. Claro. Y ahí hubo un toque. Claro. Y había una contradicción entre un sector MAGA muy movilizado que ve en el ICE un elemento clave y hay sectores de la burguesía que ven que es un problema. Claro. Que demasiado es un problema. O sea, que un poquito es bueno para sus intereses. Demasiado es como cuando aquí Ayuso, es un problema. Cuando aquí Ayuso dijo ¿quién va a limpiar nuestras casas? O algo así. Es lo mismo, ¿no? Es la misma lógica. Y ahí hay una contradicción entre el Vox madrileño y el propio proyecto ayusista de crear un Miami ahí está el paralelismo, ¿no? Global, ¿no? O sea, ahí hay un elemento y vemos como que tienen contradicciones e intereses contrapuestos. Con lo cual, creo que esos intereses contrapuestos por arriba son muy importantes, pero es que por abajo se amplifican. La propia base del MAGA está repleta de contradicciones, repleta de submundos. Hemos visto polémicas, el propio que hablábamos antes, ¿no? De uno de los estrategas del trumpismo de primera época, ¿no? Bannon, ha tenido numerosas diferencias y fue el primero, por ejemplo, en atacar a Elon Musk, ¿no? Sí. Yo creo que este elemento es clave. Dentro del propio MAGA hay muchas diferencias, por ejemplo, entre apoyos geopolíticos del trumpismo. Putin es un elemento de discordia. Israel
es un elemento muy importante de discordia. Están los que el poder y el exosionismo bien, pero ojo que son judíos, ¿no? Tucker Carlson es un elemento clave, ¿no? en ese sentido, Exacto. uno de los propagandísticas, antiguo presentador de Fox News, Sí. que más ha cargado con esta lógica judeofóbica, ¿no? hacia Israel. Hemos visto también contradicciones, para mí la más fuerte en torno a el caso Epstein. O sea, hay que recordar que uno de los elementos clave del movimiento MAGA es la lógica conspiranoica. Y los archivos Epstein han jugado un papel de pegamento conspiranoico para todas estas subramas donde tienes a la nueva derecha cristiana, los evangélicos. O sea, y aquí, cuando Elon Musk rompe públicamente con Trump, lo hace con los papeles de Epstein. Dice, tuiteando, preparados para lanzar la bomba, ¿no? Sí. Y dice, Trump está en los archivos Epstein, por eso nos publican. Porque una de las promesas electorales, dos grandes promesas electorales para su base del MAGA. Los indultos, que lo ha cumplido, del asalto al Capitolio, y total publicación de los archivos Epstein. Y eso ni lo ha hecho, ni parece que lo vaya a hacer, ¿no? Ha habido dos tandas, parece que salen nuevos archivos, y de hecho los demócratas están golpeando muy fuerte por ahí. Y un tercer elemento ajeno a lo que serían las contradicciones de su propio bloque de poder, del trumpismo, de su base social, que es también que está resurgiendo un fuerte rechazo al propio Trump. Y está siendo abanderado por una lógica mucho más fresca de lo que puede ser el aparato clásico demócrata, ¿no? Evidentemente tenemos el ejemplo de Nueva York, con Madani, pero tenemos también el ejemplo, por ejemplo, yo creo que de Seattle, mucho más interesante y más radical, ¿no? Candidata, ¿no? Que Madani, que gana contra el Partido Demócrata. Sí, es verdad. Estamos un cierto resurgimiento del socialismo democrático en Estados Unidos. Estamos viendo el movimiento No Kings, No Reyes, con la lógica autocrática. Y esta semana he visto muy fuerte, el resurgimiento de los Panteras Negras. El resurgimiento de los Panteras Negras. O sea que estamos viendo un resurgimiento de la movilización popular que le puede poner en aprietos el 2026 a Trump. ¿Por qué? Porque el 2026 son los midterms, son las elecciones de mediado de mandato. Que donde podría se renueva, perder peso en Congreso, Senado. Puede perder el Congreso e incluso el Senado. Posible impeachment. Eso sería la posibilidad de un impeachment. Eso complicaría muchísimo toda su política interna y exterior imperialista norteamericana, y lo puede perder además con nuevas figuras de un socialismo democrático que van mucho más allá de lo que sería o lo que conocemos como el Partido Demócrata tradicional. Obama's, ¿no? Bidens. Eso es. Con lo cual es muy interesante lo que está pasando en los Estados Unidos, y quien le puede frenar los pies a Trump es el pueblo norteamericano. No lo perdamos de vista. Lo digo porque también es interesante conocer, intentar buscar alianzas en una lógica internacionalista, también para ver cómo podemos aportar nuestro granito de arena a que caiga, ¿no? Bueno, por ejemplo, el sindicato de vivienda y mucha gente de aquí, o sea, el sindicato de inquilinas, etcétera, yo creo que están mamando mucho los nuevos sindicalismos, ¿no? O incluso los sindicalismos rollo, los riders por derechos contra las nuevas tecnologías, yo creo que se está mamando mucho de eso. Te quería preguntar por otra de las grandes contradicciones, ya las has dejado caer tú antes, ¿no? Qué cosa que Estados Unidos sea el que esté rompiendo las reglas del libre comercio internacional, ¿no? O sea, como que el país que extendió el libre comercio, que obligó a base, algunas veces mediante lo militar, otras veces mediante el FMI y el Banco Mundial, a imponer la reducción de las barreras arancelarias y el libre comercio y la apertura de los mercados en todos los países, ahora sea el primero
el primero, no es el primero que tiene un gobierno de extrema derecha, pero es una de las primeras potencias que ha hecho como un cambio tan drástico y es el primero que está dando pasos atrás en el libre comercio con su guerra arancelaria. ¿Tú crees que esto es una consecuencia? Tú que has estudiado como el trumpismo y la extrema derecha, o sea, ¿es normal que aparezca la extrema derecha trumpista en el sitio que aplicó el neoliberalismo en primer lugar? Sí. O sea, yo creo que es una conclusión lógica del sistema. Muchas veces hemos visto a Trump como una suerte de Frankenstein de los republicanos, una anomalía de la democracia o el sistema norteamericano. Y yo realmente creo que es una conclusión lógica. A la caída hegemónica. Eso es. De hecho, es curioso cómo el propio imperio norteamericano está desmontando la propia gobernanza imperial que ellos mismos crearon. Ya no les sirve. ¿Dónde está la OMC? ¿No? ¿Dónde está la OMC? Yo recuerdo en el momento de individualización que la OMC era el mal supremo y ahora mismo vemos a gente de izquierdas pidiendo que actúe la OMC. No. Y vemos defendiendo el libre comercio. Vemos a China denunciando a Estados Unidos en la OMC. Eso es, claro. O sea, es surrealista. Es loco. Es surrealista. Lo de la izquierda luego te lo voy a preguntar también. Es surrealista, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo es cómo Trump entiende que para la competencia interimperialista con China, el modelo de gobernanza imperial creado a partir de la Segunda Guerra Mundial y reforzado con la caída del muro de Berlín no le sirve. Tiene que volver a una lógica imperialista más clásica, a áreas de influencia. Y entonces lo que estamos viendo es un cierto reparto del mundo. Vale. ¿Qué hablaron Trump y Putin en Alaska en agosto? Yo no te toco a ti, tú no me tocas a mí, ¿no? Te dejo tal. Después de esa conversación empieza el tema de la paz, entre comillas, vergonzosa y vergonzante en Ucrania, forzada evidentemente por el gobierno Trump. Y no sé si recuerdas que hasta ese momento no había ningún tipo de despliegue en el Caribe. Ajá, y empezó ahí. Y empieza después de la... Bueno, podría haber hecho la intervención... Cuando publican el documento de seguridad nacional, es que lo dice clarísimamente. Claro. Esta es nuestra región para nosotros. Eso es. O sea, que es lo que vienes a decirnos es un declive hegemónico que dice, ya no puedo controlar el mundo, pues voy a controlar muy bien mi parte. Yo necesito controlar muy bien mi parte para poder disputar el mundo con China. Vale. ¿No? O sea, estar fuerte en casa para tener controlar mi recursos mundo, mi parte del mundo es América Latina y la Unión Europea. Y luego poner piezas, ¿no? El tema de Irán que estábamos hablando, Israel es una pieza clave, Filipinas, que no tendríamos que hablarlo, pero se han vuelto a poner bases militares norteamericanas en el mar de China a través de Filipinas, que eso no pasaba, ¿no? Desde hacía años, el pequeño de los Marcos aceptó, y eso viene de Biden, o sea, no viene de Trump, porque esa lógica de choque interimperialista con China no es de Trump, es del imperio norteamericano, gobierne Biden, gobierne Trump. La cuestión es cómo actúan cada uno, que eso sí que diferencia. Y Trump entiende que él tiene que reforzar lo que sería su área de influencia, asegurarse que esa área de influencia funciona, para eso tiene que intentar quebrar a la Unión Europea, o sea, desmembrar a la Unión Europea y controlar su patio trasero. Y es lo que está haciendo él. Actúa en esa lógica. Por eso es volver a ese imperialismo de principios del siglo XX. ¿No? O sea, es romper con lo que había sido los últimos 50 años del imperio norteamericano. Estamos ante una lógica, muchas veces mucha gente habla de el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por eso utilizan los paralelismos con el fascismo y tal. Yo creo que estamos en la previa a la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos en el reparto del mundo, en la recolonización del mundo con los imperios, con sus áreas de influencia, que al final entre sus áreas de influencia chocarán y eso determinará, eso es. ¿Tú crees que en este reparto, por ejemplo, entonces, si China entra en Taiwán, Estados Unidos se va a quedar de lado, como diciendo, bueno, esa es tu área y ahí no me meto? Veremos. Claro, o sea, si hay pacto, o sea, ese es el elemento clave. O sea, ¿alguien piensa que podría haber hecho lo que ha hecho en Venezuela sin un pacto con Putin? Yo no. Yo creo que no. O
sea, ¿tú crees que Putin dice yo no hago nada? Tampoco está Putin como para tirar cohetes, nunca mejor dicho. Bueno, pero al final Putin es el que ha sostenido todo el tema de la extracción de petróleo y refinamiento de petróleo, es el que asegura todo el tema militar venezolano. No es un elemento pequeño. Venezuela y China habían firmado un pacto, un acuerdo de comercio 2025. Hace nada, o sea que China también ha tenido que decir... Sí, pero China no quiere la presencia, ¿no? La presencia y el impacto militar ruso sobre Venezuela y sobre el tema de la empresa petrolera es muchísimo mayor, entre otras cosas porque la experiencia petrolera rusa es infinitamente mayor que la que tiene China. Y en ese sentido ha sido mucho más importante incluso las experiencias de la propia Rusia ayudando a Venezuela a romper con la lógica de las sanciones y demás, que por cierto le han ayudado mucho esa experiencia a Rusia para romper con las propias sanciones que le ha intentado imponer la Unión Europea, ¿no? O sea, vemos cómo ese reparto del mundo también rompe otra lógica que hablábamos antes del campismo, ¿no? O sea, como si estuviéramos con gafas de la Guerra Fría. No, no, lo siento, la Unión Soviética ya no existe. O sea, y China no juega ese papel. No lo va a jugar con Cuba, que no lo hemos hablado antes. ¿Tú no crees que aunque China esté en su lógica de desarrollo, medio plazo, win-win, tal, no sé cuánto, ¿tú no crees que ese momento de defensa de Estados Unidos sí que nos lleva a una Guerra Fría, aunque China no quiera? No, no a corto. O sea, en la Guerra Fría había un elemento de contraposición de modelos. Ahora no hay una contraposición de modelos, aunque fuera teórica, pero no hay una contraposición de modelos, hay un reparto del mundo. Claro, pero en ese reparto las potencias del mundo, acuerdan. En ese reparto del mundo... Y por eso digo que es principios del 20. Si yo como Estados Unidos jodo, corto, capo todos los proyectos de la Ruta de la Seda, como ha hecho con Panamá, ¿no? ¿Tú no crees que China llega al momento de dirá, vale, te estás pasando ya 3 pueblitos, ¿no? Me estás jodiendo mis proyectos a medio plazo. Lo que le estoy diciendo a China es en mi patio trasero no te metas. Claro, pero tu patio trasero con Panamá... pero a mí me parece más importante Panamá que Venezuela, por ejemplo, ¿dónde lo haces? En lo que es tu patio trasero, en lo que tú incluso puedes autojustificar, ¿sabes? La cesión clarísima que está habiendo y extorsión de Trump a su supuesto socio ucraniano para que acuerde una paz vergonzosa con pérdida de territorio, hostia, es como un elemento de reparto del mundo tan básico. China está más metida en África que en América Latina. ¿Estamos viendo a Trump metiéndose en África? No, de momento no. Bueno, de momento no. Par de bombardeos, el tema de Nigeria y demás, que casi serían propagandísticos, ¿no? Pero sí. O sea, que digo, de cara a su propia base social. Intento subir un poco el nivel, aunque más o menos ya me vas contestando, ¿no? Pero igual, en vez de... ¿Tú verías, en vez de Estados Unidos-China, un OTAN-BRICS? ¿O la OTAN ya no existe, es Estados Unidos con una gabardina? Yo creo que no hay posibilidad. O sea, no hay... Para no llamarlo OTAN-BRICS, ¿no? Y volver otra vez al paralelismo de la Guerra Fría, un pacto de Varsovia, ¿no? O sea, yo creo que no hay... O sea, los BRICS no tienen capacidad de hacer una estructura militar propia. Conjunta. No hay un China no tiene la capacidad de crear un espacio militar conjunto, salvo elementos muy secundarios como puede ser Corea del Norte, ¿sabes? Birmania o Myanmar, depende como quien lo quiera llamar, ¿no? No tiene. Y ciertos acuerdos con Rusia, que es lo que quiere hacer Trump, romper el binomio Rusia-China, ¿no? En ese sentido sí que le es importante. Por eso también ese constante juego con Putin. Ahora le ha ofrecido entrar en lo de Gaza, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay este elemento de mantener a Rusia como intermedio, ¿no? Entre estas áreas de influencia, este choque, dándole su pequeño espacio o su espacio, como decían en esa época, vital, ¿no? A el putinismo y a la propia Rusia, ¿no? De hecho, creo que es importante ver que el MAGA
y con esto te respondo algo que no te respondí antes, que me parece importante, sobre la fragilidad, las fisuras internas. El MAGA se construye contra la lógica del imperio global de Estados Unidos. O sea, el MAGA se construye como una crítica al modelo imperialista de intervenciones militares permanentes sobre el territorio de Afganistán e Irak, impulsada por los neocons norteamericanos en un intento de reestructuración del imperio norteamericano durante Bush hijo. Es una reacción ante eso y una reacción ante los rescates bancarios de la crisis del 2008, ¿no? Con el Tea Party y todo lo que va evolucionando. Eso es el MAGA, es una respuesta ante eso. Por eso Trump no puede volver a una lógica de soberbia imperial, de ocupación militar del territorio como pudo ser Afganistán o Irak. Ese escenario no es posible para el propio Trump en estos momentos porque su movimiento se construye en oposición a esa lógica. Y eso le genera una debilidad en su margen de actuación importante, en donde se puede jugar faroles, pero si alguien le ve el farol... Ya. Fíjate, has metido lo del rescate bancario, ¿no? Y claro, es que nos podríamos ir con Estados Unidos otra entrevista entera, pero claro, a Wall Street, en eso que has dicho antes, que tenía que conjugar todos los intereses de todas las élites, en Wall Street, Silicon Valley, hay cierto... Están unidos por el capital, pero están un poco tal... ¿Crees que también tiene que contentar a Wall Street? ¿Lo está contentando? Claro. ¿Contentar a Wall Street puede ser no contentar a sus bases? Claro, o sea, Trump ha ganado 2 elecciones diciendo que iba a acabar... Con las castas y con las élites. No, incluso que iba a acabar, ¿no?, con la cueva Alibaba de Wall Street. O sea, no ha dicho esto en 2 elecciones seguidas, ¿no? Y su público se lo ha comprado. Cada vez que ha ganado Trump, las acciones de Wall Street han subido. Ya, claro. Lógico. Yo creo que es un elemento clave. O sea, ellos saben que con Trump hay mayores posibilidades de negocio porque no deja de ser, como decíamos antes... Un comercial puro y duro. Sí, un matón inmobiliario neoyorquino. Sí. Un especulador. Sí. Si es que él actúa en política como un especulador. ¿Sabes? O sea, especula incluso... hemos visto lo de las criptomonedas, ¿no? Y especula con la lógica de las criptomonedas mientras crea su propia criptomoneda vinculada a sus intereses económicos particulares. Increíble. De la familia Trump. Habla de GAFA especulando con sus propias empresas. O sea, es todo una lógica especulativa que es el dogma de Wall Street. Yeah. O sea, es el señor de Wall Street. Yeah. Entonces, el logo de Wall Street, ¿no? El DiCaprio, pero... El DiCaprio... Pero en naranja. En naranjita, en zanahorio. Quiero ir ya como avanzando porque ya llevamos un buen ratito. Ya te digo que en Estados Unidos me podría quedar un montón de rato y también me gustaría preguntarte también como mucho más sobre la extrema derecha europea, pero igual se nos puede ir un poco. Pero quiero meter este factor que tú has ido metiendo y yo he ido cortándote porque me lo quería guardar para el final, ¿no? Que es efectivamente cómo estos discursos de Trump contra el libre comercio tal, en cierto modo nos están robando las estrategias y los discursos que teníamos en la izquierda y como tú bien has dicho, lo tenía aquí escrito para preguntarlo, yo mismo alucino cuando veo a gente de izquierdas ahora en redes sociales defendiendo el Mercosur, por ejemplo, ¿no? El Tratado Unión Europea-Mercosur, defendiendo el libre comercio, que también lo enzarzo con esta frase que tú has dicho de los enemigos de Trump no tienen por qué ser nuestros amigos, ¿no? Y me lo llevo no a los jugadores geopolíticos, sino a lo discursivo, ¿no? Entonces, ¿estamos la izquierda perdiendo nuestras argumentaciones porque Trump nos está descolocando? La izquierda está desorientada, profundamente desorientada, o estamos profundamente desorientados, ¿no? O sea, yo he hablado hace poco, como mencionas, Mercosur, ¿no? Con bastantes sectores de izquierdas brasileños que decían, hostia, es que no nos podemos oponer a Mercosur. Yeah. ¿No? Porque ante el brutalismo trumpista, claro, ante los aranceles, claro, la Unión Europea aparece
como un socio con rostro humano. Exacto. ¿No? O sea, flipas, ¿no? No, claro. O sea, al final, una lógica malmenorista, ¿no? De mal menor al que yo me agarro porque el otro es tan bruto, tan fuerte, ¿sabes? Con lo cual, al final, se cumple una lógica fundamental. O sea, un mal imperialismo no hace a otro imperialismo bueno. Exacto. O sea, el brutalismo trumpista no hace bueno al imperialismo europeo. El acuerdo Unión Europea-Mercosur no es solo malo para los países Mercosur, que es muy malo, porque institucionaliza una lógica neocolonial asimétrica de relaciones comerciales, sino que también es malo para los pueblos de Europa. La red de sindicatos europeas, la FES, tenía un estudio donde decía que los 4 primeros años de aplicación de Mercosur se podía perder 1 millón de empleos en Europa, y podríamos hablar de temas medioambientales, de temas además de salud. Que se perderán las pequeñas producciones y los que van a, o sea, los que van a funcionar son las macrogranjas. De un montón de cosas y cómo afecta el Mercosur. Pero todo para mí la lógica nubla. geopolítica es esa. Cómo Trump valida otras lógicas imperiales como buenas, ¿no? Y cómo hace que la izquierda ante todo esto, hostia, estemos descolocados, ¿no? Nos volvamos conservadores con lo que ya tenemos. Claro, o incluso que seamos los últimos defensores de la gobernanza neoliberal mundial, ¿no? O liberal. ¿Sabes? No la destruyas, no destruyas la ONU, que no era tan mala, por Dios, ¿no? Ahí sujetándola y tal, no, por favor. Naciones Unidas, el derecho internacional, los derechos humanos, la OMC, por favor. ¿No? Y al final vemos... Proteccionismo malo. Vemos un genocidio en Palestina, y la mayoría de los discursos de la izquierda internacional no es tanto apoyar a la resistencia palestina como apoyar un derecho internacional que no existe. Un derecho internacional del imperio, un derecho internacional de la colonia, del colonialismo y de la blanquitud, que además es inocuo. Y sobre todo que ha saltado por los aires y nos vemos a nosotros sujetándolo ahí. No, por Dios, el Tribunal de la Haya. No, claro. Pero que detenga a alguien a Netanyahu. Pero ¿cómo se puede permitir esta vergüenza, no? Estamos profundamente descolocados. La izquierda está profundamente descolocada. Con la manida frase, ¿no?, de Gramsci, ¿no?, de cuando el viejo mundo se resiste a morir y el nuevo mundo no termina de nacer, en los claroscuros, en ese interregno, nacen los monstruos, ¿no?, compañeros. El viejo mundo murió. ¡Murió! Estamos en el nuevo. Hemos cambiado de época, hemos cambiado de pantalla. Y nosotros seguimos jugando en la pantalla anterior, con las reglas de la pantalla anterior. A nivel geopolítico, incluso algunos con pantallas ya de la Guerra Fría, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? O sea, que es mucho peor. Que ni siquiera todavía han pasado la pantalla de la caída del muro de Berlín. ¿Cómo podemos no estar desorientados? ¿Qué debería hacer la izquierda en esa nueva pantalla? Primero, pasar de pantalla. O sea, yo creo que, o sea, si tú quieres seguir el juego, ¿no? Esto, o sea, por lo menos tienes que pasar de pantalla e entender que estamos en una nueva época histórica. Y ahí hay que adaptarse, que no podemos seguir haciendo apelaciones absurdas a un derecho internacional que no existe, sosteniendo un viejo mundo que ya ha muerto. O sea, que podríamos tener un debate incluso si, claro, es tan salvaje lo que viene, que sostener lo viejo, ¿no?, por lo menos nos permite ganar tiempo, nos permite... No, es que ya murió. Es un zombi político. ¿Y en el nuevo? Es una institución zombi. En el nuevo hay que... Yo creo que hay que reorientarse. Hay que reorientarse en donde hay que ofrecer 2 elementos que me parecen fundamentales. Primero, no nos tenemos que cambiar las gafas, o sea, no vale mirar con gafas de pantallas antiguas, hay que mirar el nuevo de una forma diferente. Nosotros no podemos caer en unas lógicas campistas, no podemos caer en esa lógica de el amigo o el enemigo de nuestro amigo es nuestro amigo. Eso. Creo que hay que romper con eso. Nosotros tenemos que reactualizar una lógica internacionalista, una lógica de alianzas populares, no tanto de gobiernos progresistas. Amigos, es que ni siquiera son progresistas. O sea, claro, alguna gente ha visto al Assad, ha visto a Irán
como gobiernos amigos. Bueno, no sé de quién, desde luego de sus pueblos no. Creo que hay que reactualizar ese internacionalismo militante, socialista, fundamental. Creo que hay que reactualizar también una lógica, una propuesta de superación del capital. O sea, nosotros tenemos que reactualizar también una propuesta que rompa con ese reformismo malmenorista que sigue viviendo en el viejo mundo y que sigue intentando sostener un mundo muerto. Tenemos que pensar un nuevo mundo. Y pensar un nuevo mundo es reactualizar una propuesta de superación del capital. O sea, sería como reimaginar a Marx, ¿no? O sea, tenemos que... Es que ni siquiera hablemos de... O sea, reimaginar, ¿no? Una teoría socializar socialista... los medios de producción del siglo XXI. ¿Qué es socializar, ¿no?, los medios de producción? Claro, eso también es el algoritmo, por ejemplo. Claro, es que no podemos pensar simplemente, ¿no? Por eso te decía con gafas del pasado. Claro. Tenemos que recuperar eso, tenemos que recuperar una lógica de reactualización de la lucha anticolonial, o sea, de las luchas antiimperialistas. Y eso no vale si no anteponemos una visión del mundo propia, que con sus diversidades, que entendiendo esa lógica zapatista, ¿no?, de construir más que un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no?, una propuesta donde quepan muchos mundos. Hay que recuperar una propuesta de superación del capital donde quepan muchos mundos, donde podamos crear alianzas diversas, populares, desde abajo, internacionalistas. Eso es una tarea titánica, pero es la tarea del periodo, es la tarea del momento político en el que nos encontramos. Miguel, llevamos 1 hora y cuarto. Tú me habías dicho que en breve te tenías que ir corriendo. No sé si llegas ya a lo que tenías luego. Espero que sí. Te estoy avisando de esto porque hay otra pregunta que te la tengo que hacer, pero sé que en esta pregunta tú puedes estar hablando 1 hora, ¿no? Porque eres un verdadero experto, que es extremas derechas europeas. Como digo, tú podrías estar hablando muchísimo de esto y por eso tampoco quiero irme, aunque llevemos un montón sin preguntártelo, ¿no? O sea, un análisis así un poco más general y que igual lo cruces también con esto de lo perdidas que estamos en la izquierda, ¿no? O sea, ¿cómo ves los movimientos de extrema derecha en la Unión Europea? ¿Qué crees que puede pasar en los próximos años? ¿Y cuál es el papel que deben jugar las izquierdas? Como te digo, tú eres el que va a llegar tarde a tu próxima cita, o sea que... Y llevamos 1 hora y cuarto. Es una conexión en directo, a unas malas lo hago desde aquí. Si me dejáis, perfecto. Te lo he dicho antes, yo te he dicho antes que lo podías hacer desde aquí. Perfecto. Nada, extremas derechas europeas y su papel, que nos hagas igual una... No quiero que me hagas una radiografía de país por país, pero que igual cuáles son esos movimientos, igual también ver un poco cuáles son también sus fisuras, porque seguro que también las hay. Yo creo que para mí el trumpismo ha modificado la ola reaccionaria global tal como la conocíamos hasta ahora y la ha mutado. El primer trumpismo, ¿no? El trumpismo del 2016. Porque... Primero, hay que entender que esta ola reaccionaria global, la extrema derecha, la nueva extrema derecha, según como la conocíamos, yo la catalogo, ¿no?, como el autoritarismo reaccionario, es previo al propio Trump. Pero muta con Trump. El primer Trump consigue que un movimiento que parecía en cierta medida en los márgenes del sistema, lo sitúa en el propio centro del sistema, que es ocupar la Casa Blanca, ¿no? La propia alt-right, como se llamaba, lo sitúa dirigiendo el jefe de gabinete con Bannon y demás, ¿no? Lo legitima, la valida, nos permite ver que estamos ante una ola reaccionaria global, porque durante mucho tiempo pensábamos que era una cuestión europea o incluso de unos países europeos. Recordar, aunque parece que no ha pasado tanto, pero recordar que aquí no teníamos como tal una extrema derecha con representación parlamentaria en el primer gobierno Trump, ¿no? Y pensábamos que eso aquí no iba a pasar. Claro. No sé, auge de poder, ¿no? Tal. Aquí no iba a pasar. Aquí estábamos más cerca de tomar el poder estilo Syriza, ¿no?, o ganar unas elecciones estilo Syriza, que de que ganar la extrema derecha. Ahora es al contrario, ¿no? O sea, vemos lo rápido también, por eso ese elemento de todo se desvanece bajo nuestros pies. O sea, no solo le puede pasar a la extrema derecha, ya nos ha pasado a nosotros. Claro. O sea, que lo podemos ver, ¿no? Creo que
Trump nos permite ver que estamos ante un régimen internacional, ante una cuestión internacional. Trump impulsa la ola reaccionaria global en América Latina de una forma muy clara. Esa lógica mimética que aporta Trump es clave. Trump permite que Bolsonaro pueda ser Bolsonaro, que Milei pueda ser Milei. Y de momento estamos viendo que en la segunda legislatura de Trump está habiendo elementos muy parecidos de su impacto sobre esta ola reaccionaria global. O sea, está mutando a la ola reaccionaria global. De hecho, sectores de la ola reaccionaria antes de Trump tenían una lógica del chauvinismo del bienestar, no sé si recuerdas, ¿no? Una lógica de recuperación de ciertas políticas sociales para los nacionales, ¿no? O sea, primero los de casa, era una lógica de mantenimiento de la sociedad del bienestar, donde había existido la sociedad del bienestar, ¿no? Países nórdicos, Holanda era un ejemplo clásico, Austria era otro ejemplo también, Francia también, la extrema derecha francesa jugaba con esa lógica del chauvinismo del bienestar, que algunos autores llamaron social identitarios, ¿no? Porque incluían elementos sociales. Trump impone una lógica mucho más neoliberal, de un neoliberalismo autoritario, de una forma clarísima en el 2016, y vemos que eso se ha ido imponiendo en el conjunto de la extrema derecha europea, donde cierta corriente hegemónica, liderada no solo por Le Pen, sino también, vuelvo a decir, Austria, Holanda, países nórdicos y demás, cada vez ha dado paso a una lógica mucho más identitaria, mucho más etnoidentitaria y mucho nativista y mucho más neoliberal en sus políticas económicas y sus propuestas económicas, y menos social identitarios o incluso de chauvinismo del bienestar. Creo que esto se va a acrecentar. De momento estamos viendo un impulso. Las elecciones portuguesas son un ejemplo claro del impulso del trumpismo dentro de extremas derechas, en este caso ibéricas, con Chega, en donde la lógica trumpista del trumpismo discursivo, parafraseando a Laura Camargo, ¿no? Y su libro, van a ir en aumento. Como, a diferencia del 2016, sí que hay una vocación más internacionalista del trumpismo. 2016 vimos a Bannon un poco haciendo de... Viniendo aquí, haciéndose una foto con vos. Vendiendo Biblias. Sí. Realmente era un vendebiblias, o sea, ¿no? O sea, no tenía nadie detrás, intentaba buscarse un business, ¿no? Trump no. Trump coge y dice, si Milei gana, pasta, te suelto la panoja. Elon Musk interviene de forma clarísima, con un intervencionismo brutal en las elecciones alemanas de febrero del 2025, de hace un año. En favor de AfD, ¿no? A favor de la alternativa por Alemania. Vamos a ver eso seguramente en las elecciones que vamos a tener en el propio Putin también, ¿no? Ha intervenido. Meloni, ¿no? Más visita a Meloni, se hacen la foto, tal, pero luego Meloni ha reculado un poquito, ¿no? Bueno, Meloni es una persona inteligente, o por lo menos tiene algún asesor inteligente detrás, y ve que está esperando a ver qué hace el establishment europeo. A ver, claro, por dónde sopla el viento, ¿no? Por si juegan esa carta que decíamos soberanista europea. Apuntarse a ella. Por lo menos no quedar descalocada. Si la Unión Europea se desintegra, pues me hago trumpista. Claro, yo no digo apuntarse a ella a lo mejor, pero por lo menos no quedar descolocada. Claro, porque tú imagínate, o sea, eso a ella sería un impacto muy fuerte. Vamos a tener unas elecciones muy importantes en abril, que es Hungría. Donde por primera vez... que sí que ha mirado para otros lados. Claro. Y ha mirado para el otro lado, para Asia. O sea, no podríamos entender parte de la extrema derecha europea sin Orbán. Nunca confundir con Urban, ¿no? Eso es importante. Esa coletilla que vas a seguir soltando. Es que me pasa cotidianamente, joder. Vale. Y por más que lo digo, ¿eh? Y nada, que la dices veces, ¿sabes? La coletilla. Va a haber unas elecciones en abril en Hungría. Orbán puede perder las elecciones. Y esto es un elemento no menor, por primera vez en década, con una escisión. De ellos mismos. Pero europeísta. Ah, mira.
O sea, que es la ruptura. No es que vayan a ser ni de izquierdas, centro ni de izquierda, no. En su relación con Bruselas, ¿no? Y esto no es menor, y las relaciones con Rusia, y con la ola reaccionaria global. O sea, que esa rama cortaría más, con China y Rusia, digamos, ¿no? Sí, cortaría. Y que se incluiría más en una lógica de Weber, del Partido Popular Europeo, más duro, radical, pero no alineada con la extrema derecha tal y como la conocíamos. Perder Hungría sería un golpe fuerte para la extrema derecha europea. Tenemos a la vista las elecciones francesas, que son claves, que no sabemos cuándo van a pasar, teóricamente en el 27, pero no sabemos por la fragilidad, y al final el primer ministro rehén de la extrema derecha y de las mayorías parlamentarias que se conjugan en ese sentido. Con lo cual, no sabemos cuándo va a haber elecciones francesas, pero ese va a ser un elemento clave, y mi opinión es que ahora mismo están intentando negociar con Le Pen, ¿no? Algún tipo de acuerdo, porque va a ganar la extrema derecha esas elecciones, seguramente. O sea, la historia nunca está escrita. Pero es verdad que todos los indicios dan y la corriente internacional francesa da que gana las elecciones. Yo creo que el establishment francés está intentando pactar con Le Pen y están jugando la baza y la inhabilitación. Wow. Si llegan a un acuerdo, mi opinión es que vamos a saber si han llegado a un acuerdo, si este verano no le quitan la inhabilitación temporal a Le Pen. Si se la quitan es porque se va a presentar y va a ganar. Eso es. Y han llegado a un acuerdo de qué supone eso. Y si no, será Bardella, ¿sabes? Y entonces será que no han llegado al acuerdo. ¿Y qué papeles tiene la izquierda en esta Unión Europea? Si tiene alguno. Sobre todo, en este concepto de izquierda meto hasta las socialdemocracias, ¿no? Eso es mucho decir. Ya, lo sé. Por eso lo he avisado, así como te hacía la pregunta, porque incluía esto, ¿no? O sea, todo lo que no sea esas derechas tal. No ser su último guardián. De la Unión Europea, claro. Dices. Ya. O sea, no ser el que lo sostiene, ¿no? Claro, lo que estábamos socialdemocracia no se lo que estábamos hablando antes. ¡No la tiréis! Es más, incluso, ¡que no era tan mala la Unión Europea! Claro, pero es que eso ya no la era un capitalismo con rostro humano. Las izquierdas, vosotros, los eurodiputados de a la izquierda de la anda que no lo he visto. Yo he visto una diferencia. Como han cambiado, ¿no? Yo he visto una diferencia del primer grupo de la izquierda en el que yo entro en 2014 en el que me voy en 2024, en donde se protege a la Unión Europea, es lo más. Claro, nosotros entramos con una lógica de ruptura del marco de desobediencia de la Unión Europea, y ahora mismo lo que hay es una lógica de apuntalamiento reforma, porque no es tan mala, porque aquí el único problema es la extrema derecha. Oye, por favor. O sea, hemos perdido cualquier tipo de lógica crítica con nuestro propio imperialismo. Lo hemos visto en el caso de Ucrania, lo estamos viendo en acuerdos como el de Mercosur, lo estamos viendo en las lógicas neocoloniales sobre África. Ya ni siquiera casi da cosa. Casi no ves eurodiputados cuestionando las políticas migratorias de la Unión Europea. No digo que no los haya, que los hay. Pero que eso el otro día vi a Isa Serra haciéndolo en el Parlamento Europeo, pero que parece ya que casi está asumido, porque todo vale ante el choque, y ahí es donde, que antes no lo metía en el escenario, pero para mí es fundamental, si no, no podemos entender por qué creía que la Unión Europea, el establishment, iba a jugar a esta lógica de soberanismo ante el brutalismo trumpista y el imperialismo ruso, putinista. Claro, ante estas dos lógicas, la Unión Europea está como en medio, no sé si te das cuenta, ¿sabes? Entonces, ellos se podían reafirmar, o sea, el establishment se podía reafirmar. Y eso atrapaba más aún a la izquierda. Y de hecho, en el tema de Ucrania lo hemos visto. O sea, había una lógica macartista en donde era imposible levantar una posición diferente que no fuera el correr hacia una guerra con Rusia, ¿no? El intentar buscar otro tipo de caminos alternativos a ello. Ahí estamos. Pues Miguel Urbán, analista, ex eurodiputado, escritor de varios libros, entre ellos Trumpismo, Neoliberalismo Autoritario, Radiografía de la Derecha Radical, publicado por Verso Libro hace ya 2 añitos, va a hacer, ¿no? De la publicación, ¿no? Del 2024.
y colaborador de varios medios, público y también de esta Salto. casa, del Salto. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido toda una masterclass. Estaba claro que se nos iba a ir de tiempo, pero yo creo que había mucho que tocar. La verdad es que me ha gustado mucho y de verdad que me hubiera gustado preguntarte más, pero esto se nos iba de las manos. Esas fuerzas de extrema derecha de Estados Unidos, esas fuerzas de extrema derecha de Europa que tú has estudiado también las latinoamericanas, yo creo que ha sido un enfoque genial y que ha quedado toda una masterclass, por lo que te quiero dar las gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y yo encantado, si queréis, para hacer una cosa solo de extrema derecha o lo que veáis. Dentro de unos meses yo creo Pues, que como van a haber movimientos, va a haber como este tantas 2026 cosas. no nos va a dejar No, respirar. Yo creo que no va a dejar atrás a ese 2025. Exacto. ¿no? Cuando veamos, mira, elecciones francesas, elecciones húngaras, elecciones portuguesas, que las tenemos dentro de poco, pues igual podemos hacer otra vuelta de este río arriba. Perfecto. Gracias, Miguel. Pues nada, amigos, amigas, hasta aquí ha llegado esta nueva entrevista de Río Arriba. Espero que os haya parecido tan interesante como creo que ha sido, como a mí me ha parecido. Recordad que todo esto no es gratis. Si os podéis suscribir al Salto, pues nos ayudáis mucho. Os unís a esas más de 10.000 personas que apoyan este proyecto. Y si no, recordad, darle ahí a la campanita, al me gusta, dejarnos un comentario, aunque sea solo por engañar al algoritmo de YouTube, que no nos quiere mucho, y recomendar todos nuestros vídeos y seguirnos en nuestros canales. Yo soy Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto. Hasta luego. Canta la luna.